tema. El reumatismo en la tercera edad, también llamado reumatismo en los ancianos, reumatismo en la senectud. ¿Qué tercera edad suena más bonito, no? Algunos datos epidemiológicos. Estamos ahora en una crisis sanitaria en todos los hospitales del Perú, no solamente por lo que le está pasando a los neonatos, sino también por lo que están pasando en las personas de la tercera edad. Prácticamente ya no existe una pirámide poblacional, ahora estamos hablando de un trapecio piramidal. Vemos que la base sí, casi se está equiparando con las personas que están en edad, claro, esto dice 2025, pero ojo, estamos en 2019, faltan 6 años nada más. Y probablemente esto sea mayor. Las personas están envejeciendo más, y las personas que están envejeciendo más son usuarias de los servicios sanitarios y por ende están elevando el costo de la salud en nuestro país. Yo calculo que en unos 10 a 15 años ya no va a ser tan obligatorio la rotación de pediatría, porque cada vez más van a haber menos niños y estos niños cada vez van a ser menos enfermos. Pero lo que deberían rotar más es pediatría, porque van a haber más personas mayores. ¿Sí? Otros datos. El adulto mayor en América Latina, porque es un continente subdesarrollado, según la Organización Panamericana de la Salud, punto de corte 60 años. En unos 31 años más, nada más, 1 de cada 4 habitantes será adulto mayor. O sea, hay que agarrarnos, ¿no? La expectativa en nuestro país es de expectativa de vida es de 72 años en varones y 7.3 años en las mujeres. ¿Por qué será? Creo que todos lo sabemos. Y en mi hospital, en el consultorio donde yo trabajo, que es el consultorio externo de geriatría, estos son datos del año pasado por si acaso, el principal diagnóstico que yo veo es osteoartrosis. Y si bien es cierto, yo sé que ya han hecho el tema de la osteoartrosis, pero siempre les voy a presentar unas cuantas diapositivas en pos de recordar un poco, y así ya no estudian tanto esto. ¿Qué tal? Está triste, Harold, porque tiene artrosis. Entonces, esto es el contenido de la clase del día de hoy. Vamos a ver un poquito de osteoartrosis, otro poco de osteoporosis, para recordar lo que seguramente ya han hecho en las clases teóricas, pero más con un enfoque hacia el adulto mayor. ¿Sí? Finalmente, un muy breve repaso de lo que es artritis reumatoide y un muy breve repaso de lo que es lupus, que imagino también han tenido sus clases. Estas dos no se le llaman artritis reumatoide del anciano, se le podría llamar así, pero se le llaman también artritis reumatoide y les de inicio tardío, o sea, en aquellos mayores de 50 años. Y finalmente vamos a hablar de la arteritis de células gigantes, también conocida como la arteritis de la temporal. Y me olvidé una más, vamos a hablar también de polimialgia reumática. No sé si han visto estos últimos dos, polimialgia reumática en práctica, teoría, nada, ya, perfecto. Muy bien. ¿Qué me interesa de esta diapositiva? Que sepan que la osteoartrosis, el síntoma cardinal es el dolor. No hay artrosis sin dolor. Y asociado a rigidez matutina, la cual usualmente es de corta duración, de menos de 30 minutos. Puede afectar una articulación, y acá vamos a poner una línea. Afecta una articulación en quienes, en pacientes más jóvenes. ¿Por qué? Porque el compromiso usualmente en los ancianos es poliarticular. Entonces ya le estamos hablando de que una artrosis que afecta a la rodilla, que afecta a la cadera, que afecta a las manos, que afecta a la columna, que es lo que usualmente yo veo en consulta, se le llama osteoartrosis generalizada, aquella que afecta 3 o más articulaciones. ¿Cuáles son las más afectadas? Rodillas y caderas, manos y columna vertebral. En orden de aparición, según la literatura, rodillas y caderas, manos y columna,
pero según mi cortísima experiencia, la de la columna y de la rodilla están por encima de las dos. De nuevo, estamos envejeciendo más y por ende, si estamos envejeciendo más, la prevalencia de artrosis es directamente proporcional al envejecimiento, siendo este un factor de riesgo no modificable para la aparición de artrosis. Y como mencionan, junto con la hipertensión arterial, la osteoartrosis es la enfermedad crónica más común en los ancianos. Y eso es corroborado con la epidemiología del hospital. Fisiopatología, muy cortito, articulación sinovial, en el que vemos la cápsula articular, vemos cómo está cubierta por nuestra membrana sinovial, en el que esta se afecta en la artritis reumatoide. Y en la figura B, lo que vamos a ver acá son unos osteofitos, algunos espolones. Vamos a ver que esto ya es la degeneración del cartílago. Ahí está el problema en la artrosis. ¿Pero por qué se produce? Ustedes dirán. Se produce por tres mecanismos. Un mecanismo en el que en una articulación sana, va a haber mucho estrés, un estrés desmedido, y la otra es sobre una articulación enferma, va a haber un estrés normal. Y existe también una tercera, que es la mixta, en el que va a haber una articulación dañada y sobre esa articulación dañada va a haber mucho estrés. Y obviamente pues va a haber, todo esto va a producir inflamación, la secreción de algunas interleuquinas, o sea, citocinas inflamatorias. Y hay algunos que mencionan que existen factores genéticos, o sea que si tu mamá, tu abuelita tuvo artrosis y tú no te cuidas y comes Burger King todos los días, fumas y no haces nada de ejercicio y eres estudiante de medicina, te va a dar artrosis. Algunos otros factores de riesgo, como les mencioné, si les estoy mencionando que sobre una articulación sana yo le voy a poner mucho estrés, el principal estrés sobre esa rodilla va a ser la obesidad. Sí, a los traumatólogos les encantan los gorditos. ¿Por qué? Porque son los que van a buscarlos desde que son jóvenes. Porque inclusive hay pacientes menores de 40 años obesos que ya la presentan. El traumatólogo está mirándolo así con ganas, con cara de ya le va a hacer artroscopía, lo va a infiltrar y al final ¿para qué? Para que lo termine operando y al final quedan mal y lo mandan al nutricionista para que baje de peso y sorpresa se soluciona el problema y se ahorra un montón de plata. Muy bien, otros riesgos: menopausia precoz, diabetes, hipertensión. No tienen pierde, ¿verdad? Cuando dicen diabetes, hipertensión y fumadores, todas las enfermedades te producen eso. O sea, conclusión, no fumes, aunque no está relacionado acá a la marihuana, así que no se han hecho estudios al respecto, pero vamos a dejar que el cigarro hace daño, ¿ya? Por favor, dejen de comer Burger King, Kentucky, KFC, Domino's, Papa John's, le va a hacer una volver diabetes. Muy bien, y finalmente, algunos factores de riesgo locales, como les mencioné, mayor estrés, o sea, traumatismos, microtraumas constantes también, y en algunas actividades físicas especiales, como en el caso de los futbolistas, en el caso de los tenistas, en el caso de los levantadores de pesas. Al examen físico, muy brevemente, ya saben, el paciente que viene por artrosis menciona dolor, pero antes de yo decir al paciente que tiene artrosis y el paciente me dice que dolor, tengo que hacer un pequeño examen físico. Los que han rotado conmigo en un consultorio, hemos visto de que el paciente, primero lo que tenemos que hacer es inspección, ver si hay deformidad, anormalidades, la presencia del valgo, del varo, genuvaro, usualmente me habla de pinzamiento medial de la rodilla, y por ende ya deformidad y subluxación de la rodilla, y por ende también cambios a nivel de las estructuras adyacentes. Después de que inspeccionamos, vamos a palpar la rodilla con nuestras manos a ver si hay cambio de temperatura en la piel y o si hay algún tipo de derrame articular llamado también sinovitis. Después vamos a pedir al paciente que estire la pierna. Señor, por favor, estire su pierna. Ponemos la mano encima de la rodilla y vamos a encontrar crujidos o crepitantes, son sinónimos. Y finalmente vamos a palpar a nivel de la cápsula articular a ver si gatilla dolor. También vamos a ver a veces en los pacientes que hay atrofia muscular a nivel de los gastrocnemios
Y vamos a ver también pacientes en los cuales ya presentan subluxaciones mucho más evidentes en las radiografías. A nivel, entonces, esto es el examen físico en general. Vamos a ir parte por parte. ¿Cómo se llama esto? No, lo de Bucheri, claro, porque están ahí, ¿no? Pero usualmente esta es la mano de una persona anciana. Algunos que tenemos abuelos todavía, le damos la mano, usualmente a la abuelita, y si la abuelita pues ha sido una mujer chambeadora, al menos como mi abuela, vamos a ver que ella tiene sus nódulos de Bouchard y de Herbert, que son casi patognomónicos de la osteoartrosis de la mano. Algún dato acá que no está escrito. La mano me sirve muchas veces para hacer el diagnóstico diferencial entre artrosis y artritis reumatoide. Usualmente la artritis reumatoide, la osteoartrosis, perdón, me va a respetar las articulaciones metacarpofalángicas, mientras que en la artritis reumatoide estas se van a ver afectadas. Estas son las que muchas veces se encargan de la desviación cubital característica que vemos en la hernia. ¿Sí? Cuando vemos los nódulos de Bouchard y Heberden, estamos hablando de que la artrosis ya pasó. O sea, eso es la secuela de la artrosis. Porque usualmente cuando vemos artrosis de la mano vamos a encontrar sinovitis, no de metacarpofalángicas, pero sí a nivel de las interfalángicas distales y proximales. Y acá solamente una consideración que no le he colocado es con respecto a la artrosis erosiva de la mano, mucho más frecuente a nivel de las interfalángicas distales, que son las que producen deformidad de la mano. ¿Sí? Creo que hemos visto con una pacientita con artrosis erosiva de la mano, en la que las falanges distales, la interfalángica distal, está con subluxaciones. ¿Sí? Algunos criterios diagnósticos realmente no son prácticos. Yo no voy a hacer el examen en este caso, yo no les preguntaría eso, porque no es práctico. Porque en sí el diagnóstico, como hemos visto, es netamente clínico. Pero en la mano, vamos a mencionarlo de todas maneras, va a haber rigidez de la mano, va a haber deformidad de más de dos de las articulaciones seleccionadas, va a haber tumefacción, sinovitis, ¿sí? Y estos criterios diagnósticos tienen una alta sensibilidad. Muy bien, cadera. En realidad la clínica de la osteoartrosis es dolor, rigidez, tumefacción, sinovitis, pero la cadera no la puedo yo palpar porque está cubierta de mi pelvis, está cubierta de mis músculos, si soy gordito está cubierto con un montón de grasa. Entonces, usualmente el paciente va a mencionar dolor a nivel inguinal, dolor a nivel del glúteo, y es más evidente al momento de yo hacer mis exámenes. Como ven acá, sí, vamos a pedir al paciente que se eche, va a flexionar la rodilla, voy a poner la rodilla perpendicular, voy a hacer unos 90 grados, con una flexión de 90 grados con mi rodilla, y lo que voy a hacer es... ¿Han hecho eso en práctica? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a hacer una rotación interna y una rotación externa de la cadera, lo cual va a gatillar. El dato más o menos está por acá. ¿Sí? Va a haber una rotación interna, va a gatillar dolor, va a haber una rotación interna de menos de 15 grados. O sea, uno usualmente está haciendo la rotación y el paciente ni siquiera empezamos y yo le doy. ¿Sí? Y usualmente, por acá está, y la flexión de la cadera. Si nosotros flexionamos toda nuestra cadera, y si nosotros somos medio barrigones, inclusive el muslo va a chocar nuestra barriga. ¿Sí? Entonces la flexión no llega hasta 115 grados. A partir de 115 grados empieza a aparecer dolor. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante el problema de artrosis de cadera? Porque la artrosis de cadera muchas veces es causa de colocación de prótesis de cadera. Como ven, ¿ustedes ven tenis? ¿Saben quién es Andy Murray? Andy Murray es un jugador de tenis profesional que tuvo artrosis de la cadera, y él, para seguir jugando, se tuvo que poner una prótesis. Pero está jugando, más o menos, pero todavía frío. Muy bien, y acá están los criterios diagnósticos para que lo revisen en su casa. Rodilla, ya hemos hablado. ¿Qué es lo que más me interesa de la rodilla? La rodilla, como les dije, es la articulación que más se afecta en artrosis, pero lo que importa de la rodilla desde el punto de vista geriátrico es la funcionalidad.
porque la rodilla es una causa muy frecuente, la afectación de cadera y de rodilla es una causa muy frecuente de caídas. Y cuando ya la artrosis de la rodilla está muy avanzada, en la cual yo estoy viendo ya deformidad de la articulación, y veo en la radiografía que ya inclusive la rodilla está subluxada, esto me da inestabilidad, porque acuérdense que la artrosis, me imagino que en su clase les habrán podido decir, no solamente va a afectar el cartílago, sino va a afectar todas las estructuras que se encuentran fuera del cartílago, inclusive manifestaciones extraarticulares, tendinitis, bursitis, se va a afectar inclusive hasta la membrana sinovial. Entonces esta rodilla va a quedar inestable. Entonces, desde el punto de vista geriátrico, la cadera y la rodilla hay que tener mucho cuidado, porque si yo tengo que la rodilla inestable, muy dañada por la artrosis, es una de las indicaciones también de colocación de prótesis para salvaguardar esa rodilla y mi paciente pueda ser funcional. Muy bien, al examen físico, la crepitación es el signo más, el patognomónico, se podría decir, desde el punto de vista. Y el paciente te va a mencionar esto: doctor, yo subo y bajo escaleras y me duele, yo me arrodillo, me duele, en las mañanas me despierto y tengo que estar sobándome la rodilla, es unos 10 minutos para calentar motores y recién puedo levantarme e ir al baño. Igual acá también hay unos criterios diagnósticos que lo van a leer en sus clases. A ver, por acá hay uno de rodilla más chévere. Esto es lo que vamos a ver en una artrosis de rodilla. Hoy día lo hemos visto con mi grupo de práctica y es el pinzamiento, ¿sí? Una de las características de la artrosis es que el compromiso nunca es simétrico, siempre es asimétrico. Entonces, en una radiografía de rodilla, lo que yo voy a poder siempre, en la mayoría de los casos, es un pinzamiento articular asimétrico a predominio medial. ¿Ven? ¿Este espacio articular es igual que este espacio? No, está reducido. Y eso se llama el pinzamiento. Y eso es lo más importante que a mí, es lo que yo tengo que ver en las radiografías para ver si este paciente ya puede presentar inestabilidad articular. Muy bien, algunas palabras sobre problemas de artrosis de columna, causa muy frecuente de lumbalgia, y no solamente de lumbalgia, ¿sí?, sino también de radiculopatía, de parestesia de miembros inferiores, inclusive hasta de presencia de incontinencia urinaria, como vamos a ver más adelante. Como vemos acá, esta es la vértebra, este es mi disco intervertebral, en el medio está mi núcleo pulposo, este es el canal vertebral, esta es la forámina, la forámina por la donde salen mis nervios periféricos. Entonces, si yo tengo un problema de artrosis de la columna, lo que va a producir es un disco degenerado y el prolapso del núcleo pulposo, produciéndome obstrucción de la forámina y por ende parestesia de miembros inferiores, que se conoce como radiculopatía. Dependiendo del nivel afectado, un dermatoma se va a afectar. Y muchas veces el paciente menciona: sí, doctor, de vez en cuando yo me siento y me paro, siento un dolorcito en la cintura, pero lo que no tolero, doctor, es el adormecimiento intenso de la planta de los pies, y siento inclusive en algunos pacientes, doctor, se me escapa la orina, se me escapa la deposición y siento el ano adormecido. Así te dice el paciente: doctor, siento que se me adormece. Entonces uno le hace algunas preguntas un poco más íntimas y no hay ningún antecedente de relaciones HSH. Entonces yo, haciendo unidad clínica, hoy día tuve un paciente así, justamente viene el paciente: doctor, se me adormecen las piernas, no he tomado nada, por si acaso, o sea, se me adormece sin tomar nada, doctor. Y siento que, y a veces, doctor, cuando tengo ganas de orinar y no llego al baño rápido, se me escapa la orina. Y hace una semana, y por lo menos una vez, 2 veces por semana, se me escapa la deposición, ¿sí? Y muchas veces esto es por un problema que se llama síndrome de cola de caballo, en el cual va a haber obstrucción, va a haber un problema a nivel de la vértebra L5 y S1, que, como sabemos, van a haber algunas raíces nerviosas que van a inervar la vejiga y también el recto. Por eso muchas veces está dentro del diagnóstico diferencial de todo paciente, varón o mujer,
con incontinencia. ¿Sí? ¿Qué más me estoy olvidando de esto? Obviamente se va a manifestar por dolor mecánico, agravado en movimientos y al levantar peso. ¿Sí? Por eso que estos pacientes no pueden cargar peso. Tampoco pueden subir muchas escaleras. ¿Sí? En columna cervical, a ver, localizaciones menos frecuentes: el codo, hombro, tobillo, el pie. Pregunta número 3 de su examen del día sábado: ¿cuál es la articulación que más se afecta en la artrosis? Hombre, esa no es. Clasificación: puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria es la más frecuente, la secundaria asociada a todos estos problemas: gota, condrocalcinosis en pacientes con acromegalia, en pacientes con escoliosis, en mujeres con síndrome de hiperlaxitud, usualmente en pacientes jóvenes, así debuta el síndrome de hiperlaxitud con dolor, en pacientes con la artritis reumatoide. Es un factor de riesgo para hacer una artrosis secundaria. Ustedes saben que la artritis reumatoide, cuando se degenera y digamos, progresa en el transcurso de los años, no solamente afecta a la membrana sinovial, sino también el cartílago, y sería pues un síndrome mixto. Y como les mencioné, artrosis generalizada en aquella que afecta a 3 o más articulaciones. Evolución y pronóstico: la artrosis no tiene una evolución catastrófica, o sea, no es de que yo te diagnostico la artrosis, te vas así, es más así. Van a haber periodos en los cuales el cartílago se regenera, entonces mejora tu dolor, mejora tu movilidad, pero si tú eres una persona que a pesar de haberte hecho que bajes de peso, sigues fumando y sigues comiendo porquerías, tu artrosis va a empeorar. ¿Sí? Es por eso que acuérdense que el factor de riesgo el principal factor de riesgo modificable para la artrosis, la que mejora más tu funcionalidad y tus síntomas, es bajar de peso. Entonces depende mucho de eso. Como dice acá, a largo plazo muchos enfermos se estabilizan y la mejoría sintomática es común. Y como dice acá, los factores de mal pronóstico son la obesidad y la inestabilidad articular. Cuando ya hay inestabilidad articular, es una de las indicaciones de cirugía. Evolución y pronóstico. Diagnóstico: la artrosis de la mano, la artrosis de la cadera y la artrosis de la rodilla. El diagnóstico inicial es netamente clínico. No tengo que pedirle yo radiografías. Inclusive está en la mayoría de las guías de práctica clínica, inclusive en la guía de práctica clínica que se usa en salud, mencionan con buena revisión bibliográfica. Yo también he revisado, no es necesario usar las radiografías, no es necesario pedir radiografías. ¿Cuándo yo voy a pedir una radiografía? Cuando ya estoy viendo deformidad articular, cuando voy viendo que mi paciente no está yendo bien con mi manejo, a ver si efectivamente cómo estará la rodilla o la cadera. Y esto es bien importante. Pregunta número 8. El paciente con artrosis se correlaciona sus manifestaciones clínicas con la radiografía. No. Existe disociación clínico-radiológica. Yo puedo tener un paciente. Así y está saltando soga. Yo puedo tener un paciente así y llega arrastrándose de dolor. Entonces va a haber disociación clínico-radiológica. ¿Ya? Pruebas de laboratorio: MANAM. No se piden exámenes auxiliares para artrosis. Si hay duda con respecto al diagnóstico, que usualmente pasa en pediatría, en lo cual tengo pacientes que tienen osteoartrosis generalizada y por mucho tiempo, artrosis de la mano, inclusive del codo, tiene artrosis de cadera, de rodilla, y yo puedo estar pensando que esto no será artritis reumatoide. Recién le podría pedir algunos exámenes como BCG, PCR. Usualmente si un paciente con artrosis presentara sinovitis, este líquido articular no se drena, no se le tiene por qué hacer artrocentesis, a menos de que haya una sospecha alta de que esto sea un compromiso monoarticular y una alta sospecha de que sea una artropatía por depósito de cristales, o si se tratara de una artritis séptica. Diagnóstico por imágenes:
Sí, pero como ya saben, no es primordial, no es que yo tengo que hacer la radiografía a todos los pacientes que tienen artrosis de rodilla, ni de cadera, ni de las manos. ¿A quiénes sí les tengo que pedir radiografía? A aquellos pacientes con problemas de columna, a los pacientes con artrosis de columna, y mejor en los pacientes con radiculopatía. Tengo que pedirles ya no radiografías, sino resonancias magnéticas. Bueno, esta imagen ya la mencioné, se lo vuelvo a decir. Va a haber pinzamiento medial, el compromiso es asimétrico. Va a presentar esto que se llama esclerosis subcondral. Acá toda esta parte de acá que no se ve está el cartílago, y debajo del cartílago, si el cartílago es condrocito, debajo del condrocito es debajo del condrocito, debajo del cartílago va a haber esclerosis subcondral, que es uno de los hallazgos iniciales en la radiografía. Cuando esta artrosis ya está muy avanzada, vamos a ver estas presencias de estas pequeñas exostosis, ¿sí?, llamadas también osteofitos, y obviamente el pinzamiento articular, que en este caso va a ser muy avanzado. Vamos a ver esto que se llama quistes subcondrales o también quistes de Geoda. Adicionalmente vemos acá también la presencia de un osteofito. Y en resumen, los osteofitos son las estructuras patognomónicas, radiológicamente hablando y estructuralmente hablando, de la artrosis, que lo que van a hacer es prevenir que esta rodilla pierda su estabilidad, porque como ven, esta rodilla ya está subluxada. Entonces el osteofito le hace una camita al fémur de arriba que se está subluxando para evitar la pérdida de la estabilidad de la rodilla. A nivel de las manos, lo que vamos a ver, esto es una radiografía típica de una artrosis de la mano. No sé si lo logran ver, pero a nivel de las interfalángicas distales ya el espacio está perdido, y acá, como vemos a nivel de las metacarpofalángicas, esto está conservado. Si ven ustedes acá, el espacio articular está normal y aquí está disminuido, inclusive con la presencia de algunas erosiones. Esta paciente probablemente tenga la mano con las articulaciones interfalángicas distales subluxadas. A nivel del codo, raro. A nivel de la articulación sacroiliaca, va a haber sacroileitis, es sumamente raro, está dentro del diagnóstico diferencial de problemas de espondiloartrosis lumbosacra que no mejoran con manejo de dolor ni con terapia, y siempre se tiene que descartar en pacientes con lumbalgia, usualmente mujeres en edad fértil, presencia de espondiloartritis, ¿ya? Acá vemos una artrosis de cadera brutal, casi ya no se ve el espacio articular, acá se ve apenitas, acá se ve apenas, y acá casi ya no tiene espacio articular. Esto es una artrosis de cadera muy avanzada. A nivel de la columna, lo que vamos a ver aquí es también a nivel de los cuerpos vertebrales la presencia de esclerosis subcondral, y lo que vamos a ver aquí, este es el espacio intervertebral, que como verán es asimétrico. Bueno, en la artrosis todo es asimétrico. Este espacio es mayor que este espacio. A este nivel ya mi disco probablemente mi núcleo pulposo esté prolapsado y me está produciendo a nivel del pinzamiento posterior, a nivel de acá por ejemplo del L5S1, del L5S1, del L4-L5, probablemente el paciente tenga parestesias. Y esto, los famosos, hijito, tengo pico de loro. Tú te estás imaginándote, no sabes nada de artrosis y te imaginas un loro. Ya esto es, miren más allá de lo evidente. ¿Ven esto de acá? Ya, esos son los famosos piquitos de loro. Yo tenía una foto de un paciente que no tenía pico de loro, o sea, pico de tucán. Tenía unas cosas espectaculares. No sé cómo y el paciente estaba tranquilo, mencionaba un paciente de vez en cuando. Disociación clínico-radiológica. Esto es importante. En estados avanzados va a haber pinzamiento, el desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Eso se llama listesis. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay una muy discreta anterolistesis, ¿ya? Y fácil, si yo tengo que poner una línea por acá. Agarro mi lapicero y trazo una línea. Todo tiene que ser, es como contar los puntitos, ¿ya? Y todo tiene que ser una línea.
Pero si yo veo que mi línea se va para adelante, anterolistesis. Diagnóstico por imágenes, radiografías, para que lo lean en su casa. Tratamiento, solamente 2 minutos acerca del tratamiento. Cartílago de tiburón, colágeno, ácido hialurónico, magnesol, la milenaria, extracto de rana, comer patita de chancho. No, nada de eso sirve. Lamentablemente la industria farmacológica lo único que quiere es quedarse con la plata de los pacientes. Entonces, si nosotros le vamos a dar un buen consejo a nuestros pacientes y a nuestros familiares, es que eviten esos productos. Ya les he explicado, creo que hasta el cansancio, el colágeno es una fibra, es una proteína. Y nosotros no comemos, no absorbemos proteínas. Nosotros absorbemos aminoácidos, exactamente, absorbemos aminoácidos, no absorbemos proteínas. La estructura molecular del colágeno, como colágeno, tiene estructura cuaternaria, es una molécula monstruosa. Nosotros no tenemos la capacidad de romper todas mis estructuras cuaternarias, terciarias, secundarias, volverlo aminoácido. No tengo yo colagenasas para hacerlo. Lo que sí tengo es mecanismos para poder absorber mis alimentos, que es lo fisiológico. ¿Ya? Aparte que la molécula tiene una cantidad brutal de kilodaltons, eso no lo va a absorber el enterocito jamás. Así que todo el colágeno que yo ingesto, que yo como, se da por las deposiciones. Así sea hidrolizado, suizo, sueco, no sirve. ¿Ya? Tratamiento. NSAID son AINES, ¿sí? AINES en pacientes con dolores episódicos, pero como estamos en la parte de reumatismo de la tercera edad, ya estos pacientes usualmente, como les mencioné en las primeras diapositivas, no tienen artrosis de una parte de una articulación, es un compromiso poliarticular, entonces el dolor es generalizado, el paciente siente como si lo hubieran apaleado a golpes, como si hubiera ido al centro de Lima y lo hubieran robado, lo hubieran agarrado a patadas. El paciente siente eso. Entonces ya el uso de AINES por 1, 2, 3 días es insuficiente porque ya el paciente siente dolor al tercer cuarto, ya calmó su dolor al tercer cuarto día, pero el paciente sigue con dolor. Entonces, ¿qué le doy? Va a reumatología le da 900 pastillas de ibuprofeno, al cuarto día llega por hemorragia digestiva, melena, el paciente se muere, ¿de quién fue la culpa? Está grabando, ¿no? No, hay broma. Es cierto, es muy cierto lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, pero tenemos también los COX-2. Uy, qué bien, salió celecoxib, arcoxia, parecoxib. El paciente a los dos años termina con insuficiencia renal crónica terminal por uso crónico de COX-2, le salió más caro, ¿sí? Acuérdense que los AINES producen gastrolesividad, nefrotoxicidad, cardiotoxicidad en menor cuantía, pero los COX-2 hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes hipertensos,